Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Víctor Sanres y bienvenido a tu podcast Educativos. En el capítulo 61 tenemos como invitado a Omar Urbano. Hay historias que comienzan en silencio, no en los grandes escenarios ni en las galerías iluminadas, sino en los rincones más humildes. Un pupitre en una escuela rural, un cuaderno olvidado, una caja de cerillos con paisajes diminutos que despiertan la imaginación. En Educreativos creemos que cada creador tiene un origen único y que detrás de cada trazo, cada palabra o cada idea hay una historia de búsqueda, de lucha y de transformación. Este espacio nació para contar esas historias, las que no siempre salen en los titulares, pero que nos recuerdan por qué vale la pena seguir creando. Porque para ser artista no es solo talento, es constancia, es fracaso, es aprender a mirar el mundo con otros ojos. Aquí celebramos a quienes hacen el arte su forma de vida, a los que convierten lo cotidiano en extraordinario, a los que ilustran sueños, pintando realidades o escribiendo futuros posibles. Hoy te invitamos a conocer a uno de ellos, una voz creativa que desde Catemaco hasta las paredes y muros de Veracruz, ha encontrado en la pintura y la ilustración una manera de habitar el mundo. Esto es Educreativos, donde las ideas se cuentan y se escuchan. ¡Comenzamos! Hola Omar, ¿cómo estás? Hola Víctor, ¿qué tal? Pues bien, aquí pues muchas gracias por venir a mi casa, eres bienvenido y pues aquí estamos, ¿no? Pues agradecido por el tiempo, el espacio. Siempre le digo eso a los educativos que sabemos que en esta parte del arte los tiempos son muy valiosos, ¿no? El buscar un momento para hacer algo fuera de la labor de cada uno, pues sí de repente se vuelve complicado, pero agradecidos por el tiempo. Aquí previo al podcast ya tuvimos ahí, cruzamos Una palabras y charla, claro. empezamos a charlar con Omar. Ujú. Oye, Omar, eh, platicábamos sobre de dónde vienes, ¿no? Siempre los inicios Ajá, como ajá. que determinan todo, ¿no? Yo vengo de tal lado, hice esto, estudié esto, siempre esa parte de donde se comienza. Y tú nos decías que de Catemaco. ¿Qué hacía Omar en aquella época de niño, de estudiante? Sí, claro, yo vengo realmente de una comunidad que se llama Dos Amates, que pertenece al municipio de Catemaco, ahí en la región de los Tuxtlas, que está como entre medio de Catemaco y la costa, ¿no? Ok. Digamos, no sé, los que hayan ido para allá, pues subes como unas montañas, como cerros, y ya luego bajas y está toda la costa. Entonces, justo, digamos como que en las faldas de los cerros, ahí está mi pueblo, que se llama Dos Amates. Entonces, en mi etapa de niño, pues realmente solo vivía ahí y me dedicaba a jugar, como todos los niños, Ok, ¿no? A pasármela en los árboles, en los ríos, y pues esa era como mi vida. Tuve una vida muy campirana, ¿no? ok. Es bastante agradable, por cierto. Entonces, mi contacto con el arte realmente sí fue ahí, pero fue como, fíjate que fue como algo bien primitivo, ¿no? Como no ni sabía que era necesidad, era como solo el tener como ciertos materiales ahí que son propios de la tierra y de cierta forma como empezar a dibujar con ellos, nada más, sobre las mismas piedritas, ¿no? Cuando iba a los ríos, por ejemplo, sobre las mismas piedras con piedras de otros colores, dibujaba sobre eso, ¿no? Y creo que si nos regresamos como a esta onda de que el arte es primitivo, yo sí lo creo. O sea, creo que el arte sí es primitivo, totalmente, ¿no? ¿Cuántos años tenías cuando hacías eso, Omar? Pues yo creo que tenía menos de 10 años. Yo le calculo, si más no recuerdo, como entre 8 y 11 años cuando empecé como a hacer ese tipo de, digamos, actividades, Ok. ¿no? Porque no tenía como otras en ese ámbito artístico. Entonces, pues me dediqué como a eso, ¿no? Como a explorar esa parte de ese asombro, ¿no? Que quizá ahorita de adulto hemos perdido mucho. Claro. Entonces, creo que estamos acostumbrados ahorita a que si no tengo materiales de arte, entonces no hago nada, porque me limito, cuando en realidad hay un montón de cosas, ¿no? Para, Sí, para poder explorar con las imágenes, ¿no? pero dijiste algo importante, el asombro. Y Ajá. que dices que se pierde, efectivamente, con muchos educativos con los que hemos platicado nos dicen eso, ¿no? Que de pequeño vieron algo y atrajo su atención, empezaron a hacer algo y dijeron, ¿qué es esto? Me gusta, ¿no? Estamos hablando de que estabas terminando primaria para secundaria, ¿no? Sobre esa edad, cuando Sí. empezaste a tener este contacto. ¿Y en tu casa alguien de repente tenía estas nociones artísticas?
o tú eres pionero en tu familia? ¿Cómo va por ahí la línea? De hecho, no, nadie. Entonces, creo que yo fui como el primero de toda mi familia que quiso como arriesgarse a esto. Yo le llamo como esta valentía, ¿no? Porque la verdad es que sí es complicado dedicarse al arte, ¿no? Pero, Vamos por partes, pero sí ya nos está dando ahí unas pinceladas. ajá. Entonces, yo le atribuyo a que parte de mi, digamos, de como esta motivación o esta inquietud por dedicarme al arte fue que yo creo que siempre he sido una persona sensible. O siempre he visto como, por ejemplo, belleza en cosas comunes, ¿no? Como lo que te comentaba al principio de las piedritas, ¿no? Que a lo mejor pueden pasar desapercibidos, pero cuando tienes a pensar y a observar, creo que es ahí cuando tu capacidad de asombro se vuelve, digamos, algo primitivo cuando lo transformas en una imagen, ¿no? Y creo que todos hemos perdido eso. Entonces, después viene la lectura, ¿no? Ok. Yo recuerdo que estaba, creo, como en tercer año, más o menos, en cuarto, cuando en la biblioteca me encontré un libro que se llamaba La historia interminable de Michael Ende, y esa fue mi primera lectura, a mí me fascinó. Entonces creo que a raíz de ahí también despertó más mi inquietud por conocer más, sobre todo de libros, ¿no? Sobre todo de historias, de cuentos, de leyendas, de todo lo que estaba en los libros de Rincón, que en ese momento era un programa que funcionaba, digamos, estaba medido, pero funcionaba. Y entonces ahí empecé a leer como otros libros. Pero ese fue como el primer libro. Y yo creo que de ahí partió como esta inquietud por explorar, o sea, explorar en el conocimiento más bien, ¿no? Claro. Y a través de esa exploración me dio como, la sensibilidad ya tenía, pero creo que me dio como esa motivación para explorar ahora en el arte, digamos, hablándolo desde el punto de vista más gráfico, ¿no? De imágenes, ¿no? Porque me enfoqué más en la pintura, que fue lo que siempre me llamó. Y pues realmente no era como que yo desde niño haya dibujado, no es así, o sea, no lo vi de esa manera, pero sí recuerdo que cuando estaba en cuarto de primaria hice un dibujo de los Picapiedras con Ok. una pluma y me quedó bien. Ya luego estaba en Sí, sexto, hay talento, hay hice un talento. dibujo de unas hojas de árbol, feo, pero yo sentía que estaba bien, ¿no? Era como mis primeros dibujos. Y de ahí entré a la secundaria. Y cuando yo estaba en primer año, me invitaron para concursar en un concurso de pintura de nivel, pues, en la zona escolar, ¿no? La que pertenecía, yo estoy en una telesecundaria. Ok. Entonces tenía como clases artísticas, pero todo era a través de una tele. Entonces realmente como que nosotros nos pusimos a hacer actividades, no. Yo creo que la maestra no sé qué vio, solo se le ocurrió de tú participa en un concurso de pintura y ya, y pues me fui bien. Entonces ahí como que me motivó a seguir pintando, pero como vivía en un pueblo realmente no había como materiales, o sea, no tenía como acceso a los materiales que tengo Sí, ahorita, por ejemplo, claro. ¿no? Digo, ahorita a través de la globalización y pues, de la digitalización de todo, entonces es como más fácil Y tener más acceso fácil a obtener, información ¿no? Ajá. y como ese tipo de insumos, ¿no? Que se necesitan para dedicarse al arte, ¿no? Pero yo estoy de la idea de que no necesitas tanto para dedicarte al arte, tantos materiales, ¿no? Pero, bueno, al empezar tu comentario dijiste algo. Mm, sin prejuicios, yo le podría añadir sin juzgar cuando hablabas de la imagen, ¿no? Ujú. Porque es cierto, o sea, cuando tú ves algo y más cuando ya estás de este otro lado, que va poco a poco vamos a llegar, donde ya, no, ese trazo está mal, ese color no está bien, ¿no? Como que ya Sí, tienes como el qué y el por qué de las cosas, se pierde esa naturalidad, ¿no? Y pues dice uno, "Uy, que voy a estar observando, ¿no?" sí, Incluso claro. luego los niños lo hacen de juego, ¿no? Se ponen, vamos a buscar figuras en el cielo. Yo me acuerdo Sí, que jugaban mucho eso. Y tú sí. le dices a un adulto eso, ¿y cómo lo va a hacer? O sea, está fuera de su, o sea, no tiene sentido, no hay Ajá, lógica, ¿no? claro. Pero realmente te incita a esta parte de donde tú puedas La crear imaginación, tu claro. imaginación, pero no es del todo, ¿no? Sigues en este proceso, vas a concursar y luego ¿qué? ¿Ganas, no ganas? ¿Qué pasa ahí? Sí, sí, gané ahí el segundo lugar. Ah, ya, ya, ya. Y me motivó, ¿no? Fíjate que eso que vas a decir es importantísimo. Yo creo que regresamos un poquito como a esto de la expresión. A mí la expresión se me hace meramente primitiva. O sea, es como una necesidad, justo eso, primitiva. Porque si tú ves, por ejemplo, los bailes en las civilizaciones, eran muy importantes porque era como una forma era como una ceremonia, ¿no? Entonces y las pintas o los dibujos Eran una también, ¿no? conexión ahí entre Entonces ellos. yo creo que esa parte no la hemos dejado de hacer.
sea, creo que la olvidamos cuando somos adultos porque nos premiamos de muchas cosas, como de información sobre todo, ¿no? Y yo creo que la academia también ha venido a fomentar eso en el artista, ¿no? Pero también soy de la idea de que si no tienes las bases, digamos, académicas, teóricas o conceptuales, difícilmente puedes hacer una obra de arte, ya hablando en un contexto de, digamos, de unos cánones, ni siquiera de belleza, sino unos cánones que tengas que cumplir con respecto a lo que te exige el mundo del arte actual, el contemporáneo, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces uno se va ajustando también a eso, lo cual también es como una parte de te quita y te doy, ¿no? Es eso, y a veces es complicado tomar decisiones, porque a veces sí crea hay una mella ahí en tu inconsciente, o tu subconsciente más bien, que sabes que no estás dando como todo porque te estás ajustando a ciertos lineamientos Claro. que te está imponiendo un grupo de gente, ¿no? Sí, Es sí, eso, sí, es sí, un sí, grupo de claro. gente. Entonces, yo todavía afortunadamente no he perdido como esa parte de lo que decías de ver, y hice ese comentario porque quería regresar a eso, de ver imágenes a partir de nubes, ¿no? Ahí veo imágenes, de hecho cuando voy en la calle veo imágenes en manchas, sobre todo en las que aparecen en las paredes, ¿no? Como Ajá. esta humedad, Como el ajá, moho, ajá, sí, las ajá. marcas. Entonces, cuando yo tengo bloqueos creativos, que es muy seguido, ahorita llevo como unos 4 meses, yo creo, de bloqueo creativo, que es muy seguido, lo que hago es que justo regreso como a esa parte, pero es como si yo provocara una lluvia de ideas. ¿Cómo? Lo que hago es que tengo como papeles y entonces ahí hago manchas de pintura al azar, ¿no? Sin ninguna forma. Y ya cuando seca yo les encuentro forma. Y a partir de ahí puedo generar imágenes para saber Ok. qué pintar, ¿no? Y hay veces que eso no funciona, entonces lo único que hago es pues que pasen los días. O sea, que pasen los días, me pongo a leer, tampoco funciona luego, o sea, ver animaciones, películas, me encanta el cine, entonces me la paso viendo, veo muchas películas, ¿no? Y luego me puedo hasta desvelar Sí, viendo haces una películas. lluvia de imágenes Ajá, para que... pero luego no funciona, entonces a veces hay que dejar de preocuparse por si no me llega esto, pues dejo, pues, en algún momento va a llegar. No, pero ya cuando pasan bastantes meses, como yo ahorita, ya es como algo preocupante porque dices, que ok, no he hecho necesitas nada, ¿no? crear, ¿no? Sí, claro, tengo como, ya necesito esto, ¿no? Oye, ya Entonces, me acabas de aventar un bombazo con esto de tu proceso creativo. Me parece muy interesante, ¿no? Todos con los que he platicado hablan de eso. ujú, O sea, de repente las formas, los modos se estandarizan, ¿no? O sea, ujú. como que piensas que todo tiene que ser así. O sea, tú me dices eso de salir a la calle, de ver, o sea, es todo otra forma, ¿no? Que para ti te funciona y que bueno, que dices que de repente no, pero estás en continuo proceso, moviendo y algo tiene que pasar, ¿no? Claro. Pero en esa línea de crear, pues es que es un abanico enorme, Omar, bueno, en tu caso, tienes, ¿no? Sí, desde luego. Mira, yo creo, soy partidario de eso, de que no somos seres que deben estar encerrados. O sea, siento que si te quedas encerrado muchos días, creo que puedes enloquecer, ¿no? Claro. Creo que no es nuestra naturaleza. Entonces, yo he visto como, fíjate que tengo como un amor-odio en contra, o sea, con la digitalización. O sea, sí me gusta, no estoy como tan constante en las redes porque mi idea no es trabajar para tener más likes o más seguidores, o sea, no es como, también yo quiero disfrutar mi trabajo. Entonces, yo creo que muchos artistas ahora por ejemplo, con el internet, sí es una herramienta muy importante y creo que también te facilita muchísimas cosas. Por ejemplo, cuando necesitas referencia de imágenes y tal, pero creo que también es importante salir a la calle a buscar inspiración porque creo que allí es donde sucede todo. O sea, y creo que esa es una realidad que las redes sociales no, o sea, por más que hagan, no van a llegar a ese grado. O sea, nosotros ahorita estamos acostumbrados a estar encerrados, conectados con las redes sociales. Y yo creo que realmente debe ser al revés. O sea, debería salir más para conectar con todo Claro. y desconectarte del otro, que a mí se me hace falso. Las redes sociales, Sí, ¿no? sí, O sea, es importante, pero sí, no es exacto. todo para desarrollarte como artista. Pero fíjate, aquí esto es importante y siempre lo dejo claro, ¿no? Que los procesos, las historias de vida siempre son un saco a la medida, ¿no?
y todo es respetable, porque al final del día esto es funcional para ti. Habrá muchos que encajan con esa forma de pensar, habrá otros no tanto, pero no estamos hablando de determinantes y que tiene que ser así, Sí. ¿no? Sí, es Y, una, nada más perspectiva que yo tengo, ¿no? Es sí, ajá, pero claro, en esta parte de crear sí te distrae. Sí te totalmente. distrae. Incluso la misma red, bueno, el mismo sistema social de las redes Sí, te hacen que tú consigas te cosas para engancha. poderlas dejar, Sí, pero estar pendiente. O sea, es una cosa ahí media rara sí. que sí es complicado, ¿no? Sí, juegan con tu seguridad también, ¿no? Juegan con tu nivel de aceptación, ¿no? Y creo que eso es peligroso, un poco, ¿no? Sí, sí, y bueno, a título personal, con los que hemos platicado a lo largo de estos, pues 50 y tantos capítulos que llevamos en Ajá. el podcast, nos dicen, oye, es que el contenido que haces es bueno, contenido educativo, aprendemos mucho, o sea, es Ujú. impresionante cómo hay tanta gente en Veracruz que no conocíamos o que si sabíamos, no sabían que hacían esto, Sí, pero me dicen algo, me dicen, pero el contenido educativo es muy complicado que funcione sí, porque es educativo. sí, Y entonces, obviamente, si yo estuviera pendiente de lo que me dan los comentarios y eso fuera determinante, pues yo creo que del capítulo 10 ya no siguiéramos, ¿no? claro, Pero en esa sí, línea hemos tratado pues, de hacerlo a un lado, ¿no? Estamos ajá, disfrutando este proceso, porque al final del día lo que tú me estás platicando a mí me sirve como sí, profesional y como persona, ¿no? Saber tu proceso, cómo creces, que no necesitas venir de una cuna, en tu caso, de pintores ajá, para hacerlo, ¿no? O el que sí. escribe, o el que es músico, o el que toca, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, regresemos allá. Terminas, ganas, dices que ganas un segundo lugar. Sí. ¿Qué te decían en tu casa? Siempre pregunto esto. ¿Qué te decían en tu casa cuando se dieron cuenta que tú empezabas a como que a pintar y a buscar esta parte del arte? Pues realmente nada, o sea, nada, más bien, yo creo que lo que pasó fue que me empezaron a interesar otras cosas, como el deporte. Ok. Esto pasó como tenía como 12 años, yo creo, 13, entonces 12. Entonces de ahí inmediatamente cumplí 13 y casi ya cumplí 14 cuando empecé a dedicarme al fútbol también. Ok. Entonces me llamó muchísimo el fútbol. De hecho, me encanta el fútbol. No, me gusta jugarlo. Verlo, la verdad casi no, pero jugarlo sí me encanta. Entonces me dediqué muchos años a jugar fútbol. O sea, desde que Yo me salí de mi pueblo a los 15 años, de mi casa, porque me fui a estudiar a San Andrés Tuxtla, que es Ok. otro municipio cercano. Ahí estudié la preparatoria en un CETIS. Y de ahí salí de allí. Y pues toda esa época me dediqué a jugar fútbol. No dibujé ni pinté nada. Luego me metí a la universidad también. Tampoco hice nada, solo me jugar fútbol, leer a la escuela y Tenías, trabajar. perdón, tenías en este proceso que ibas viviendo de vida, a lo mejor pensado dedicarte al fútbol o simplemente era un gusto, un hobby Ah, me que gustaba disfrutabas. muchísimo, o sea, más que ahorita, ¿no? O sea, sí era como un FIFA, Sí. literal, ¿no? Sí era un FIFA, sí, pero fíjate que esa época me gustó mucho porque era como, estaba yo como explorando otra parte, ¿no? De mí Claro. que tal vez, no conocía tanto y la verdad es que hice muchísimos deportes, ¿no? O sea, y mucha actividad física. Entonces, creo que también esa parte funcionó porque fíjate que yo siempre he visto al fútbol como un trabajo en equipo y como un deporte que te ayuda a superar las frustraciones, ¿no? Te da como esa capacidad de asimilar las frustraciones y a saber que no todo en la vida te va a salir bien. En algún momento te va a salir mal y pues tienes que seguir, no tienes que darle la vuelta y aceptar que perdiste y continuar, ¿no? Entonces, de esa forma he aprendido a través del fútbol. Entonces hay como una analogía ahí entre el fútbol y como una filosofía de vida también, Claro. ¿no? Y bueno, cuando estuve en la universidad, recuerdo que el último semestre iba en el octavo. Eso fue como el 2006, más o menos. Ok. 2006. Vine con un amigo de la universidad, vinimos a un café aquí en el centro y yo iba pasando por Mario Molina. Entonces vi una exposición de un artista que se llama Otón Telles, que hace pintura abstracta y me llamó la atención. Entonces yo recordé en ese momento que alguna vez a mí me gustaba pintar, ¿no?
Y ahí se me metió otra vez como esa espina, ¿no? De, oye, yo hacía esto, sí es cierto, ¿no? Entonces me metí, vi las pinturas, la verdad es que me llamó mucho la atención, o sea, todo. Y entonces pregunté por clases de pintura. Me dijeron que no había pintura, pero que había dibujo. Y fue como conocí a mi maestro. Entonces estuve 2 años ahí, desde 2006 a 2008. Y me metí así, porque también tengo eso, o sea, que también soy muy, como, muy persistente, ¿no? Yo no he quitado el pie como del renglón del arte. Me tomé un descanso, pero a partir del 2002 a la fecha no lo he dejado nunca. Ya lo tomé como una carrera profesional, Forma de una vida. carrera de vida y ya, total, ¿no? Dejé todo lo demás. Oye, pero espérame, hazme un paréntesis. Dijiste que viniste de paseo a Veracruz. No, ya No, estaba aquí en ya la estabas universidad. aquí, Sí, ya sí. estabas estudiando en la universidad. Sí, un fin de semana, Ah, ok, creo ok. que era viernes, ¿no? Ah, ya, ya. Jueves, no recuerdo realmente, pero vine al centro de Veracruz con un Ok, amigo a un ok. café de la universidad, un amigo Ajá. de la universidad. Entonces ahí me metí al centro cultural casa principal, y ahí fue cuando descubrí unas clases de dibujo con mi maestro de dibujo. Y entonces me metí y estuve 2 años ahí, ¿no? Y ahí como otra vez retomé todo el dibujo. Retomaste, sí. Y ahí me alejé, como 4 años yo creo. Y fue en el 2012 que ya decidí dejar mi trabajo, o sea, dejar todo lo que tenía en ese momento como, digamos, estable, Ok, entre ok, comillas, ok. y dedicarme totalmente al arte. Pero a ver, espérame, ya me diste mucha información. Vamos a desgranar esto. O Sí. sea, en esos 2 años terminaste la universidad Sí, y empezaste a trabajar. ¿Qué fue lo que estudiaste? Perdón. administración. Ok, o sea, Ajá, ¿trabajabas de cara a una oficina, una empresa? sí, fíjate que durante toda mi vida he trabajado, o sea, desde que salí de mi pueblo he trabajado de muchas cosas, ¿no? De ayudante de taquero, he trabajado en el tianguis, en un puesto, he trabajado en Chedraui, ¿no? En centros comerciales, así, ¿no? En muchas de comida rápida, o sea, he hecho muchos empleos y creo que a través de eso me ha permitido también como conocer muchos puntos de vista de la gente y de aprender de mucha gente, ¿no? Porque a Claro. veces creemos que los aprendizajes solo se basan en la academia, lo que nos da, digamos, pues un nivel académico, pero los aprendizajes son esos, aprendizajes. O sea, y a veces son más valiosos de gente que es como, que está como fuera de estos ámbitos, porque te dan como ese aprendizaje, pero de vida, ¿no? De lo que es Sí, la vida, de lo que es, perdón por hablar, de lo que es chingarse, ¿no? A estar trabajando, ¿no? A resolver sí, 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 problemas, sí, sí. conflictos y un montón de cosas, ¿no? Entonces, esos tipos de aprendizaje que también es muy importante, ¿no? Y terminas, o sea, bueno, ya estabas trabajando y, a ver, ¿cómo se toma una decisión así, Omar? A ver, ahorita estás aquí, pero a ver si hablaste de lo que uno siente como estable. Esta idea o esta forma de vida se nos inyecta, se nos ha inyectado durante mucho tiempo, ¿no? En donde ese trabajo es porque, mira, ahí te vas a jubilar, tienes esto, no busques. Y a ver, no está mal, no No, está claro. mal, es una forma de vida bien. Sí. Pero cuando en capítulos pasados platicábamos con Valeria y nos decía, yo me he fijado, Valeria Niño de Sirenas de Río, Ajá, dice, ¿dónde es mi pasión y para qué soy buena? ajá. Dice, mi pasión es la música, pero yo soy buena para escribir. Entonces yo sé que tengo que hacer esto, escribir, pero mi pasión es la música. Ujú. Cuando tú haces las cosas y tu pasión y para lo que eres buena es lo mismo, qué bien, pero tienes que hacer las dos cosas. Sí, Bueno, tú pasaste de estar en una empresa, de trabajar ser de cara a una godines, ajá, oficina, de ser totalmente, godines. claro, ajá. ¿Cómo llegas a tomar esa decisión? O sea, ¿qué se mueve en ti aparte de esos 2 años de dibujo donde tú llegas a determinar y dices, me aviento para allá? Ujú. ¿Cómo? Pues mira, fue una decisión bien difícil, o sea, bien complicada, porque aparte tengo una hija, ¿no? Entonces sí necesitaba como un sueldo, digamos, estable, pero... Y la verdad es que también me ayudó porque fui papá joven, entonces creo que también eso me ayudó a tomar esa decisión de decidir justo eso, ¿no? Tenía 28 años, 29 años, cuando... 28 cuando decidí una noche que salí tardísimo del trabajo porque hubo auditorías y tal, entonces tenía que estar ahí porque, ¿no? Pasando informes y esto, y yo recuerdo que salí como a las 3 de la mañana del trabajo y tenía que entrar a las 9. Entonces, ese momento fue así cumbre para mí, para tomar esa decisión en la que
estaba tan desvelado y tan cansado y me puse a pensar en eso, de que yo quería la libertad. Sea lo que eso significara, porque en ese momento no tenía idea de qué era la libertad. Claro, claro. No, pero digo, es que yo no quiero esto, realmente. O sea, yo no quiero pasar mi vida aquí. O sea, no disfrutando de un amanecer en la playa, de irme a un río sin necesidad de pedir, de esperar que sean vacaciones, ¿no? Pedir permisos en el trabajo. O sea, digo, yo creo que yo no nací para estar encerrado. O sea, yo nací para realmente hacer lo que a mí me gusta y si me van a pagar por eso, sería increíble, ¿no? O sea, no estaba seguro si me iban a pagar por eso. O sea, me gustaba muchísimo y la verdad es que sí era bueno. O sea, yo desde el principio sí vi como bastantes facultades en mí, siendo sinceros. Entonces, digo, por lo menos no voy a aventar algo que sea desconocido para mí. En ese momento lo es porque no tengo como la capacidad intelectual para desarrollar obras con un estilo, no con un estilo, pues digamos, con un lenguaje, digamos, personal, Claro. ¿no? Y hay, Pero hay- sí puedo hacer obras que tengan que ver más con un lenguaje más sencillo, ¿no? Porque también es otra cosa, hay que separar las obras del artista. Entonces para mí fue un punto de partida en que digo, puedo hacer esto y ya luego me voy preparando. y avisas al otro día, dices, ya no voy a venir, No, pasaron yo creo como 5 días como 5 días y para lo tomé que como la decisión. protestabas. Sí, tomé la decisión de, oiga, me voy a renunciar porque... Y me preguntaron por qué y tal. Dije, es que la verdad es algo muy personal que no espero que lo entiendan, pero ya sé qué quiero hacer con mi vida. Y esto no es lo que quiero hacer Claro. realmente, ¿no? Y aparte, Oye, pero, y aparte ni estaba aquí, o sea, estaba en Tuxtepec. uf, pero, O sea, extrañaba a Veracruz mucho. Sí, ¿no? Soy un jarocho por adopción. Pero es que, ajá, a ver, lo dices, ¿no? Ya obviamente ya está trabajado, ya está procesado, ya lo, ya lo has aterrizado y todo, pero son decisiones fuertes, Complicadas, sí. complicadas. Sí. Y volviendo al discurso este de la pasión, ¿no? O sea, dar ese salto de fe, ¿no? En capítulos iniciales nos decía, Ajá. Daniela nos decía, dice, hay veces que me despierto y dice, porque no soy ingeniero industrial, ¿no? Claro, no, sería más sencillo, ¿no? Vivir. No, entonces, y se reía, ¿no? Pero a ver, ¿por qué mi necesidad o el que nos deje estos detalles? Porque eso creo que es lo que da herramientas para el que tiene dudas. Tú hablaste de libertad. Natieli en capítulos pasados que tiene un emprendimiento que se llama La Matilda Gourmet, que te recomiendo que vayas a buscarla y vende empanaditas, vende empanaditas caseras y mermeladas. Y ella era bueno, es maestra porque no ha dejado de ser maestra y pasó por el mismo proceso que tú. Dijo, es que ya no puedo. Me exigen, me piden. Dice, no quiero esto para mi vida. Y dejó todo y obviamente su entorno era así como que toda su familia son maestros, Sí. la gran mayoría, y entonces, ¿cómo vas a hacer eso? O sea, reprobaba, ¿no? Esa parte, ¿no? Pero pues hoy en día dice lo que tú acabas de decir. Yo quiero ver un amanecer, quiero estar allá, quiero hacer esto. A lo mejor para muchos no tiene valor eso, ¿verdad? Pues eso no tiene valor. Bueno, pues sigue con tu vida, pero para ti sí fue determinante, Omar. Sí, mira, fíjate, yo he pensado eso. Yo creo que no es que no tenga valor, más bien también los contextos en los que vivimos, sobre todo el económico, o sea, son muy complicados. Entonces, creo que mucha gente prefiere esa estabilidad porque no tener dinero te genera un estrés, o sea, terrible, ¿no? De estar sobrepensando todo, ¿no? De saber cómo le vas a hacer el siguiente mes. Entonces, yo creo que cuando alguien dice, es que el dinero no da felicidad, no, claro que sí, da felicidad el dinero. O sea, cuando tienes dinero, no tienes como ese problema, no te absorbe esa energía de estar pensando cómo vas a resolver Claro. tu renta del siguiente mes, ¿no? Entonces yo creo que más bien mucha gente se va solo por eso. De, ok, pues no me gusta eso, pero prefiero tener esta tranquilidad. Sí, Entonces, bien ahí. Bien. y yo creo que esto viene justamente por eso, por el contexto económico en el que vivimos, porque no es fácil, ¿no? O sea, realmente no es fácil para todos, ¿no? Sí, no. Sobre todo los que estamos hasta acá abajo, ¿no? No ha sido nada fácil. Entonces, te digo, más que una cuestión de valentía, creo que es una cuestión de ser como más, más como, pues, de ser honestos, ¿no? Ok. De decir, ok, pues tal vez no Pero puedo de dedicarme a lo esto. que tú sientes, ¿no? Ajá, Honestidad pero, contigo ajá, mismo. exacto. Pero pues yo me aventé, o sea, yo sabía que esto iba a ser complicado y ha sido complicado, pero aquí sigo.
O sea, aquí sigo. Claro, Todavía ¿no? respiro. ¿Ya dónde estás? ¿Dónde Sí. te estamos visitando? Oye, Omar, ¿y cómo son esos primeros pasos? ¿Qué haces? ¿Hacia dónde te diriges? ¿Qué dices? Me voy a comprar estas pinturas, me voy a comprar esto, me voy voy a poner un taller, voy a tomar más clases. ¿Cómo gestionas esa parte donde dices sales de Godínez de cara a lo que hoy es tu vida? Mira, realmente es que cuando uno toma una decisión como esta, yo creo que no sabes ni por dónde empezar. O sea, esa es la realidad. Alguien que diga, sí, yo voy a hacer esto y esto, a lo mejor sí, pero yo creo que nadie sabe por dónde empezar. Y también, fíjate que llevo eso en las carreras de arte, que te enseñan mucha teoría, o sea, mucha teoría, pero y te preparan para pintar, ¿no? Pero yo creo que no te preparan para vivir de lo que haces. Qué Y eso es una buena, cosa totalmente diferente, ¿no? importante. Entonces imagínate, con esa preparación, no sabes eso, y uno, yo no fui a la universidad, no, o sea, no fui a la Universidad de Artes, no estudié artes como tal. Estaba estudiando, pero la verdad es que ya me salí porque me aburrió. O sea, no, digo, no, no voy a estudiar esto. Pero realmente uno no sabe por dónde empezar. O sea, yo renuncié y sí dije, pues ahora qué hago, o sea, no sé qué voy a hacer. No, lo primero que hice fue asegurar como un sueldo, digamos, semanal, poquito, pero que me diera para mantener a mi hija, pero que también me dejara tiempo a mí para practicar técnicas, porque realmente dibujaba y pintaba, creía que sabía pintar y dibujar, pero realmente no sabía nada. Entonces me empecé a preparar. Yo creo que aprendes muchísimo cuando ya empiezas a practicar mucho, mucho, mucho y te empiezas a ser observador. Dibujar para mí es observar. Entonces cuando tú observas detenidamente es cuando tú puedes, entre comillas, simular lo que estás viendo, pero realmente eso solo existe cuando tú lo ves, porque por otra persona puede significar otra cosa totalmente diferente, ¿no? Entonces es cuando tú empiezas como a asimilar eso y empiezas a cuestionarte muchas cosas y es cuando tú te generas problemas tú mismo de cómo resolver ese tipo de cosas y es cuando nace esa inquietud por investigar. Entonces es cuando empiezas a aprender a dibujar y a pintar, porque empiezas a investigar sobre las técnicas de representación. ¿No? Ya lo demás de que tú hagas un arte conceptual y que vaya más allá de crear un lenguaje propio, que también es bien complicado, Sí, ya eso es claro. otra cosa. Sí, ahí Pero hablamos lo básico es aprender las técnicas de representación. sí, y ahí hablas de tu sello personal, como hablar de una marca personal, ¿no? Claro, Que sí. vean un cuadro y digan, es Omar, ¿no? Sí, Sí, ajá. a eso te refieres. Sí, claro, hay, pero ya hablas de un proceso. Otra cosa importante que nos estás dando aquí, Omar, es, dijiste, asegurar un sueldo. A ver, para poder tener tiempo para poderlo hacer. Creo que, aunque pareciera que tú me estás diciendo que no, no sabías qué ibas a hacer, ibas dando pasos firmes. Ajá, O sea, caminabas bien. ¿Por qué te digo esto? Porque de repente la pasión, no es que mi pasión es escribir. ajá. Sí, pero pues tienes que, no, yo nada más voy a escribir. Sí. Y no hacen otra cosa. Ujú. ¿Me explico? Claro, No, no sí. voy a hacer nada. El director de Landa, Rodolfo, platicamos con él recientemente en capítulos pasados y decía, Víctor, yo tenía que ir a lavar platos. Tenía que trabajar en la taquería y al otro día había llamado, iba y me ganaba y en la escuela, dice, tenía que pagar cosas, pero dice, yo sabía que tarde o temprano yo iba a poder vivir de lo que me gustaba, ¿no? Sí. Entonces, esa parte de trabajo personal, no todos están dispuestos a hacerlo. Sí, eso también es otra cosa, ¿no? Creo que también hay mucha gente que romantiza mucho el arte. Creo que romantiza mucho lo que es ser artista. O sea, porque para mí ser artista no es tener una vida bohemia, esas cosas que te pintan en las películas, que eso es absurdo, a mí se me hace espantoso decir eso, ¿no? Pero es que es lo que Eh, piensan, Omar. es lo que piensan. Entonces, yo creo que ser artista es un compromiso, ni siquiera con nadie, porque nadie te lo está pidiendo que lo seas. Es un compromiso contigo mismo. Entonces, creo que, y es, también da miedo porque empiezas a explorarte a ti mismo. O sea, ¿qué capacidades tengo realmente, no? Y a veces te saboteas, o sea, cañón, ¿no? Entonces, creo que, y a lo que regreso con este comentario, es que mucha gente como romantiza eso, piensan que todo les va a llegar porque te va a descubrir un galerista y te va a llevar al estrellato y vas a conocer un montón de gente de dinero y todos te van a querer comprar, cuando la verdad es que no es así.
Es una total mentira. Tú vas a ser tu propio galerista, tú vas a ser tu propio promotor de tu arte, o sea, tú vas a ser tu propio jefe de finanzas, de comunicación, de todo, o sea, tú mismo haces todo. Entonces, si pierdes tiempo en estarte en los vicios o perder tiempo saliendo o creyéndote artista por salir a emborracharte y demás, bla, bla, o sea, realmente tú mismo te estás, que estás echando tierra porque tienes que mantener tu cabeza libre, o sea, tranquila, ¿no? Y primero, para tener la cabeza tranquila, tienes que mantener el estómago lleno. O sea, tienes que comer. Y para comer tienes que tener dinero. Entonces tienes que trabajar. No importa lo que hagas, pero trabaja Sí. para que tu cabeza funcione bien y de esa manera tú puedas generar Bueno, ahí. imágenes. Porque si no, ¿cómo? Sí, Si no, sí, ¿cómo lo vas a sí. hacer? Si tienes hambre, vas a estar pensando también en el hambre y no te vas a concentrar en estar pintando. Entonces, para mí es importante eso. Entonces, creo que cuando romantizan, justamente pasa eso. Piensan que va a llegar alguien por arte de magia, o sea, que va a ver tu talento como un cazatalentos en el fútbol o de cantantes que funcionan, no sé, no puedo decir que igual, pero funcionan yo creo que más o menos parecido. Entonces, pues tú tienes que ser todo, ¿no? O sea, y es lo que creo que mucha gente no entiende. O sea, piensan que es como andar jugándole al artista cuando es un compromiso contigo mismo, porque Claro. a nadie le interesa que seas artista. Fíjate que ahorita No que eres dices. necesario para la sociedad realmente. Exacto, exacto, sí. Pero, ajá, pero también, pues entenderlo eso, que es un oficio, una profesión como cualquier otra, ¿no? Ujú. Está subestimada o como que no se le da el valor. ¿Por qué? Pues quién sabe, pero hay esa forma de ver de los demás, ¿no? Ujú. El artista bohemio. Bohemio, pachanguero, fiesta, alcohol, Ujú. rumba, guaguancó y todo lo que quieras, ¿no? Sí, Bruno de la Cuenca nos decía en capítulos pasados, Víctor dice, ¿cuántos conoces que viven de su arte? Y de lo que hacen, y de lo que profesan, y de lo que ellos crean, de eso viven. No de los que están en un privilegio, que también es válido. claro, sí, También es tal cual. válido, No ¿no? es su Sí, culpa que tengan sí, privilegio. sí, Ajá. sí, porque también ahí se abre otro panorama, ¿no? Sí, Ah, que sí, tú sí eres es. privilegiado, sí, Sí. pero hace arte. Ujú. Y puede ser muy bueno o a lo mejor no tiene talento, pero está haciendo, ¿no? Sí, Entonces, pero decía, ¿cuántos tú conoces, no? Que con eso coman, que con eso se mantengan y sigan creando con su arte. Dice, muy pocos. sí. Y sí, efectivamente, ¿no? Empato con lo que tú decías, ¿no? Y sigues en este proceso, Omar. ¿Cuándo, cuándo ves el primer cuadro? ¿Qué pintas? ¿Es representativo para ti? ¿Cómo va dándose forma a lo que es Omar? Sí, no, realmente, fíjate que no recuerdo el primer cuadro, pero la verdad es que todos empezamos así, empezamos copiando. O sea, y eso también es un error, o sea, empezar a copiar grandes maestros europeos cuando tenemos grandes maestros mexicanos, ¿no? ¿Por qué no copiar lo de Lo nuestro? del nuestro, Porque sí, claro. ese es otro contexto también. O sea, todos, la mayoría de pintores que yo conozco están enfocados como en hacer cosas a lo europeo, cuando en realidad nuestro contexto es ese. ¿Por qué hacer cosas que no nos pertenecen? ¿Por qué no explorar aquí mismo que hay tanta información Sí, claro, que la puede ser? identidad Claro, nacional. sí. No quiero decir que está mal. O sea, sirve, sirve. O sea, yo también empecé, a mí, mi artista favorito es Caravaggio. Ok. ¿No? Entonces, yo con este cuate aprendí mucho, o sea, practicando, aprendí lo que era el claroscuro, manejar luz y sombra, así, porque el tipo fue el maestro de la oscuridad, ¿no? De la luz y la sombra, del claroscuro. Entonces, creo que toda esa... Pero también copié Diego Riveras, Frida Kahlo, o sea, cosas que veía, un montón de cosas que ya estaban hechas, ¿no? Entonces, para mí, digamos que fue como este proceso de aprendizaje de copiar técnicas, porque sí es importante, cuando tú pintas y vas, por ejemplo, a una galería y ves un cuadro, eh, ya más o menos sabes cómo manejaron las capas de colores, pero es que porque conoces ya el material, Claro. porque si no lo conoces no puedes saber nada de eso. Entonces, eso es con la constancia, o sea, también de de cometer un montón de errores, o sea, todo el tiempo. Yo he sido cometiendo un montón de errores, todo el tiempo. Entonces, ahí vas aprendiendo y justo también llega un punto en que dejas de copiar y te empiezas a aventar, como cuando empiezas a manejar, ya tú solito, ok, ahora a mí se me ocurrió esto y voy a hacerlo, voy a ver la forma de resolver esta imagen que a mí se me ocurrió.
No, y ahí vas, y a lo mejor te queda una cosa espantosa, que eso es seguro, ¿no? Que es seguro. Pero luego vas aprendiendo y vas moldeando esa imagen. Y ahí, o sea, vas como, das un paso y retrocedes, das un paso, así, ¿no? Es muy complicado, la verdad, no es nada fácil, es muy complicado, pero yo creo que la fórmula de esto es solo no dejar de ser persistente en eso. No, o sea, no pienses que con una obra que hagas vas a hacer una obra de arte, porque a lo mejor puedes hacer 100 y a lo mejor una vale la pena. Yo te digo, yo de lo que he hecho, a lo mejor 5 cosas valen la pena mías. O sea, sinceramente, ¿no? Y llevo años ya en esto. Entonces, pero es ese nivel de exigencia que tú también debes tener, ¿no? Claro. Porque yo sé que no todo lo que hago está padre, ¿no? O sea, yo si me pusieran a escoger, yo creo que escogería como unas 5 cosas. Y digo, estas para mí valen la pena, ¿no? O sea, con estas podría trascender, digamos. Con las otras no lo sé, pero a mí me gustan estas. Yo, o sea, porque yo soy muy exigente. Yo mismo sé qué le faltó, ni siquiera es de técnica, sino de un lenguaje que va más allá de complacer a un público. Sí, sí, sí. En esa parte el artista es así. Siempre hace por superar su obra, ¿no? Claro, Entiendo sí. perfectamente eso que dices, ¿no? Todos te pueden decir, no, salió muy bien, esto todo, oh, qué bien se escucha, hoy está bien, pero tú sabes, ¿no? Entonces, a veces es complicado, ¿no? Porque va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo, pero pues no hay límite, ¿no? Sí, no, No, no no, hay no límite, no existe. hay Claro. límite, ¿no? Pero esta constancia, la práctica, cuando hablas de copiado, hazme un paréntesis ahí, o sea, para practicar la técnica, eso que hacías, que pintabas, también lo vendías o te pedían encargos o No, es solo para es practicar. solo Sí, para es solo para practicar. practicar, copiar pinturas del Renacimiento, dibujos, copiar obras te digo, de Diego Rivera, de los grandes maestros mexicanos, Orozco, Siqueiros. ¿Por qué? Porque tienes que explorar de todo, Sí, ¿no? sí. Es como, a lo mejor, si te dedicas a ser, bailarín, pues, a lo mejor tienes que aprender muchos géneros de musicales, ¿no? Para bailar. Entonces creo que así es en el arte y poco a poco tú vas abriendo una brecha y vas encontrando tu propio lenguaje. O sea, yo creo que eso tiene que pasar, explorar mucho. O sea, probar con muchas corrientes incluso, ¿no? Desde el surrealismo hasta el hiperrealismo si lo logras, ¿no? Sí. Entonces, creo que es un proceso bastante interesante y yo considero que, digo, no hay límites. Yo en este momento también, ahorita puedo decir que sigo aprendiendo, o sea, realmente tampoco sé mucho. Sí, no, no, O sea, no sé qué vaya a pasar ni siquiera el próximo mes, ¿no? O sea, a lo mejor le va a dar un giro a todo lo que hago, pero... Y eso es lo interesante, o sea, no saber qué va a pasar en el futuro. Pero mientras pues, sigues trabajando, sigues preparándote me refiero a conocer nuevas vanguardias, a conocer, por ejemplo, nuevo tipo de música, nuevas bandas. A mí me gusta el rock, pero también me gusta la salsa, pero también me gusta el jazz, me gusta la música clásica, las rancheras. O sea, creo que todo eso te va haciendo como un bagaje cultural claro, interesante y lo empiezas a te va combinar, nutriendo. ajá, y también con los libros y con el cine, o sea, como que estoy abierto a conocer un montón de cosas porque yo creo que es interesante conocer como de todo, Pues es ¿no? que Sí, nutren tu labor de cara a lo que tú quieres plasmar, ¿no? Y dejar en lo que haces. ¿Sigues pintando? ¿Cómo llega el momento en que Omar, después de ese salto de fe, de ese cambio de perspectiva, dice, creo que estoy... El proceso lo estabas disfrutando, ¿no? Con sus matices, pero a ¿cuándo es que veces, dices, a veces. a veces, ¿no? ¿Cuándo es que dices, creo que sí, tomé una buena decisión o sí, sí voy bien? ¿Llegó el momento, después de cuánto tiempo, que te aventuraste a empezar a pintar de aquel cambio que hiciste, que platicabas ahorita? Sí, pues mira, yo creo que sí he tomado la mejor decisión de mi vida. O sea, sí te puedo asegurar eso. Tanto que pues estamos aquí, que realmente pues no vivo mal, o sea, vivo tranquilo, ¿no? Dentro de mis posibilidades, dentro de lo que me da mi trabajo. Y creo que eso es para mí esa parte que yo me considero que soy exitoso, ¿no? Que puedo vivir de lo que hago. Entonces, ¿el proceso es fácil? No, es muy complicado. Pero a lo mejor, a lo mejor estaría estresado en un trabajo, Sí. ¿no? O sea, trabajando para alguien más.
¿no? Sí, Y sí, lo sí. chido es que aquí yo trabajo para mí y yo puedo tomarme el tiempo de, si quiero, a las 12 del día irme a tomar una botana en un bar con un amigo, ¿no? Tengo esa flexibilidad, cosa que no podría hacer en un trabajo, por ejemplo, ¿no? Sí, Y a lo mejor, pues o sea, no me he arrepentido. O sea, creo que fue la mejor decisión que tomé. Me da muchas satisfacciones, he conocido muchísima gente, he viajado a varios lugares a través del arte, ¿no? Entonces, he conocido gente de muchas disciplinas dentro del arte, ¿no? También. Y entonces casi todas digamos, las experiencias son muy parecidas, los procesos son muy parecidos, ¿no? La diferencia solo son las disciplinas. claro. Entonces, cuando estás así, te sientes como, pues en familia, porque también es como, hay mucho ego, ¿no? Ah, Entonces, ahorita vamos para allá. entonces creo que, pero sí te identificas con muchas personas, ¿no? Como de eso. ¿Cuándo es Entonces, que, oye, te identificas, pero cuándo es que Omar empieza a aparecer en la escena de la pintura en Veracruz? ¿Cuándo empiezas a sonar o cuándo tu nombre empiezan a voltear a verlo? Porque, digo, a lo último que conocimos que presentaron con otros artistas fue en Foro Boca, ¿no? sí, claro. Pero ¿cuándo es que Omar llegaste a una galería, hiciste tu presentación, como decías anteriormente, ¿no? Que el artista autogestiona todo, o cómo es que empieza a formar lo que eres tú hoy, en esa parte. Ok. Pues yo creo que perder el miedo. O sea, porque cuando haces exposiciones justamente es eso, una exposición. O sea, te expones a las críticas y a los halagos. Regularmente, fíjate que ha sido un problema que solo nos fijamos en las críticas, como que los halagos no se importan tanto, como la crítica ching, o sea, ¿no? Entonces eso como que te da más motivo, más fuerza para, pues me voy a superar a la otra, ¿no? Pero siendo sinceros, yo creo que lo que me ayudó mucho fue que en el taller donde yo estaba de dibujo, mi maestro hacía exposiciones al año, como Ok. 2 veces al año, Y de los propios ahí, alumnos. Y fue cuando ahí justo fui perdiendo un poco el miedo a eso, a la exhibición, porque realmente te exhibes, ¿no? Se sí, llama exposición, ¿no? Entonces, pues no es que tengas que aguantar todo, pero si tú tienes esto que te digo de que el fútbol y me ayudó a asimilar la frustración, a manejarla, ¿verdad? Cuando alguien critica tu trabajo, pues también lo aceptas. Es molesto, y dices, ching, ¿no? O sea, sí, sí como que te causa algo así, pero también dices, pues lo voy a tomar en cuenta, ¿no? pero ¿Por qué también de no? quién vienen las críticas, Omar. Claro, también, O digo, sea, hay digo, gente que nada más porque lo hace si por es, joder. digo, Sí, nada más si, que lo hace por joder, si es ¿no? el señor que, digo, Claro, sin menospreciar a nadie, pero si es el señor sí, que en su vida ha agarrado a la señora una brocha, sí. pues digo, ¿no? Ujú, pero fíjate que también esos comentarios son válidos. O sea, Ok, todos los comentarios ok. son válidos. Yo voy más a la idea de que a lo mejor hay alguien que te critica solo pues porque no le caes bien, ¿no? Y nada más Sí, lo voy a pero castrar. ándale, se va a lo Sí, personal, ¿no? claro, ajá. Entonces, y eso, pero creo que el miedo sí está latente. O sea, incluso ahorita, si yo expongo, o sea, también me da miedo. O Claro. sea, la crítica y todo eso, ¿no? Es una exhibición. Pero como que vas manejándolo, Y ¿no? después Vas de esa manejándolo. parte de con tu maestro, ¿cuándo es que tú solo ya haces algo o siempre has sido así en conjunto con otros artistas? No, creo que cuando he trabajado en colectivo, pues eso, son exposiciones colectivas y es como un grupo de gente, pero tiene muchos años que yo no expongo en colectivo. O sea, porque es como muy complicado, es como cuando haces un trabajo de grupo, en equipo, ¿no? Que algunos lo tienen a tiempo, otros no, entonces eso como que te presiona porque, güey, somos un equipo, todos, ¿no? Entonces hay Sí, que sí, llegar tienen que todos. entrarle Y todos. es muy complicado estar arreando a la gente, ¿no? Entonces, digo, yo soy uno de esos, ¿no? Soy una de esas gente que, oye, ¿no has traído esto? Sí, te lo voy a dar. Pero, right, yo todo el tiempo estoy trabajando, entonces casi siempre tengo obras, ¿no? Y la verdad es que es fácil quedar mal, porque te confías a veces en el talento que tienes y que dices, yo ahorita lo resuelvo, ¿no? Y cuando te das cuenta, el talento no es todo, o sea, el talento está abajo de la disciplina. Si no tienes disciplina, aunque tengas talento, no lo vas a armar. Sí. Entonces sí hay que comprometerse, o sea, sí hay que ser bastante disciplinados, o sea, sí hay que ser profesionales, lo que signifique eso, ¿eh? Entonces, yo creo que eso mismo es lo que te va abriendo las puertas para los espacios, ¿no? Y siempre hablar con la verdad, o sea, porque a mí me llegan invitaciones para exponer, antes me llegaban más, o sea, como de una vez al mes o 2 veces cada, o sea, cada mes o luego
cada 2 meses, y ya me dejaron de invitar porque siempre dije que no. Pero porque a mí sí me gusta planearlo bien, o sea, sí me gusta trabajar, sí me Sí. gusta pensar qué voy a exponer, esto, lo otro, o sea, y no me gusta como trabajar a las prisas solo por O sea, que presentarlo. las invitaciones de repente se vuelven suplir la necesidad del que está del otro lado, ¿no? Porque Claro, tengo una fecha libre, porque tengo que cubrir. Pues a ver, vamos ahí. Y claro, ahí ya tú no trabajas así. Eso sí, es no, entendible, ¿no? ajá. Eso tiene mucho que ver por Santa Pinta en el capítulo que está ahí en el podcast nos decía eso, ¿no? Que le gustaba trabajar a su tiempo, Ujú, ¿no? sí, Luego le claro. decían, ¿me Sin piden presión, algo? sin presión. Sí, me piden algo y dicen que tal tiempo yo, y hay veces que yo no lo tomo, ¿no? Sí. Y de cara a eso, ¿cómo era? Bueno, ahorita ya nos dijiste, ¿no? Pero, bueno, de repente las galerías y la exposición y todo eso, pero ¿te pedían trabajos? O sea, ¿o tú pintabas por encargo o siempre has pintado para Omar y de ahí para donde vaya? Yo siempre he invitado para mí, pero tampoco nunca he descartado los encargos, o sea, porque también, pues, no estoy como alguien que, pues, tenga dinero, ¿no? Entonces, pero fíjate Pero, que dentro de los encargos siempre, antes hice muchos encargos de otras cosas, o sea, pinté bodegones, paisajes, mascotas, o sea, un montón de cosas, porque yo también veía que eso me iba a ayudar, para mí era como practicar, claro. ¿no? Cuando ya empecé como a, digamos, hacer más sólido mi trabajo y a tener como un público como cautivo, entre comillas, empezaron a pedir encargos, pero yo siempre defendí eso de que, ok, pero yo hago esto. O sea, te puedo hacer algo, pero con respecto a lo que yo hago, Sí, ¿no? ok. Con base a mis imágenes que has visto en mis redes sociales, o catálogo, lo que sea, ¿no? Entonces, creo que también es como educar a tu clientela, ¿no? Porque yo no me veo pintando otras cosas. Y me han llegado, o sea, me han invitado, si te mostrara, o sea, me han dado hasta escudos de equipos de fútbol. ¿En serio? No, pero pues obviamente yo no hago eso. O sea, Claro. hay gente que sí lo hace. Y Pe- no por menospreciar, solo que pues, no hago ese tipo de trabajo. Sí, O sí, sí, sea, es, no, bueno, no, me no. pasa de este lado de la fotografía este, que de repente me piden trabajos, no sé, por ejemplo, luego dicen, hay que hacer, una vez me llegaron unos que querían fotografiar zapatos, no sé, una cosa que 1,000, 2,000 zapatos Wow. para un catálogo. Ujú. Yo no hago eso, o sea, dije, yo no hago eso, ¿no? Ajá, Incluso el trabajo que hago yo es más espontáneo, ¿no? ajá. Documental. Entonces, Sí, cuando de repente me piden sesiones, que ya sabes que tiene que hacer la pose, yo sí. ahí como que, ay, no camino firme, me siento Ajá, incómodo, ¿no? sí. Entonces, casi siempre me ha tocado que las personas, quiero una foto, sí, a ver, ¿cuál es la pose que tú, me gusta? Y ahí en conjunto creamos, ¿no? Sí. Pero pues sí van las que tienes que hacer, ¿no? Como lo que tú decías. Ajá. Tuve que pintar esto y hacía esto y bueno, me volví más firme en lo que hacía. Ujú, Y entonces te piden algo y tú dices, pero voy a hacer esto. ujú. ¿Cómo descubres tu obra o cómo le vas dando forma a lo que pintas? Digo, porque aquí tenemos algunas cosas. ¿Cómo es eso? En Foro Boca vi también unas cosas que me llamaron mucho la atención Ajá. tuya, pero ¿cómo le vas dando forma? ¿Cómo descubres eso? ¿Cómo tú como artista llegas ahí? Ok, pues yo creo que principalmente es como quitarte esa idea de que vas a llegar ahí. O sea, no es como empezar a pintar. Y te digo que a mí me pasó también. No estoy diciendo que no pase. O sea, me pasó que yo quería encontrar un estilo. O sea, yo estaba preocupadísimo por un estilo. Cuando empecé a pintar y decía, no, es que yo quiero que me reconozcan por esto y por esto. Y hubo un momento en que eso me estaba frustrando bastante, ¿no? Entonces Te solo boicoteabas. dejé de hacerlo. Solo dejé de buscarlo. Y es cierto, o sea, cuando dejas de buscar las cosas, te llegan así, de un día para otro, dices, ah, no manches, me llegó esto, ¿no? O sea, como cuando estás buscando un trabajo y estás enfocado en buscar un trabajo, o una pareja, ¿no? Que estás enfocado, empeñado en, es que yo no quiero estar solo, esto, lo otro. Y cuando te dejas provocar, o sea, sin que necesidad de que tú andes buscando, conoces a alguien y te llega así, ¿no? Ah, y cuando te das cuenta ya estás en una relación, ¿no? Sin buscarlo. Entonces, yo creo que lo mismo pasa, o sea, lo mismo me pasó, o sea, de un momento dejé de preocuparme por un estilo y empecé a hacer imágenes que a mí me gustaban, primero. Y luego lo que hice fue empezar a romper o a combinar las técnicas que había aprendido. Y Ok. después de eso, de aprender a combinar las técnicas, empecé a deformar imágenes. O sea, todo lo que yo había aprendido como, digamos, académicamente hablando, a pintar y dibujar, como un dibujo bien hecho, con buen claroscuro, como una técnica, igual que la pintura,
empecé a dejar de preocuparme por eso y empezar a pintar cosas de cómo sentía, ¿no? Entonces ahí es cuando regresamos otra vez a que el arte se vuelve primitivo. O sea, realmente el arte es una cosa, una expresión, y las expresiones son primitivas. Te quiero sentir para poder hacer esto. Pero si no tienes la preparación técnica, ¿no? Ni la preparación intelectual, porque eso también es importante y es la que mucha gente no le toma importancia, pero creo que es de las más importantes. La preparación intelectual, difícilmente llegas a este punto en el que empiezas a romper como todos esos esquemas que tú mismo te creaste en tu cabeza, pero con base en los esquemas que te implementa un sistema, digamos, perdón, un círculo del arte, ¿no? Cuando esa gente vive también en otro contexto, que no es el tuyo, ¿no? Te entiendo, sí, claro. Ajá, Entonces, por eso, es en esta línea de encontrarte, ¿no? Creo que de ahí parte todo, ¿no? Siempre el contexto tiene mucho que ver, es efectivo, efectivamente, ¿no? La canción que compuso el artista cuando terminó una relación y pegó tanto y sonó tantos años, pues fue porque pasó una ruptura muy fuerte, ¿no? Y muchos se vieron identificados y logró transmitir eso, ¿no? O cuando cantan hacia la vida o cantan hacia la superación, cosas así, ¿no? En tu caso es muy importante. ¿Cómo podrías definir tu obra? ¿Cómo podrías decir, Omar es un pintor que tiene esto, a lo mejor utilizando rasgos o tecnicismos propios de los pintores? Como cuando defines a otro pintor, no, este pintor es así, sí. ¿Cómo te definirías tú? fíjate que eso ha sido como muy complicado. Realmente, pues no, si me preguntas, no sabría, o sea, no sabría darte una respuesta. O sea, que digas, es esta la respuesta. No tengo idea. O sea, no tengo idea. Lo que puedo decirte es que más bien yo hago cosas como que brinco en facetas, ¿no? Es como si de pronto fuera como un camaleón. Okay. O sea, puedo ser algo muy colorido y muy alegre, o puedo ser algo colorido y melancólico, puedo ser algo muy oscuro. O sea, con los mismos colores oscuros. Entonces, yo siento más bien que soy como alguien que experimenta mucho, todo el tiempo. O sea, nunca estoy como, no es que tenga necesidad, bueno, sí tengo necesidad de experimentar, pero no es que tenga como, más bien esa parte en la que yo esté convencido que ya logré todo. Solo yo estoy convencido totalmente de que para que yo siga creciendo en el ámbito que sea, hablando del arte, tengo que experimentar porque mi nivel de asombro, pues es que no lo he perdido. O sea, siempre he tratado de aprender cosas nuevas que me cuestan trabajo, pero es que son muy enfocados. O sea, si yo, por ejemplo, aprendo a bailar, me dedico a eso, o sea, 2, 3 años, solo a eso, y ya luego pasa a otra cosa, y así, o sea, soy, digamos, como, o cuando voy a leer un libro, ¿no? De un autor que no conozco, me enfoco en ese autor y empiezo a leer todos los libros que pueda, y empiezo a investigar de él, de su vida, así, toda su biografía, o sea, si hay películas y esto, porque me gusta, o sea, nadie me lo pide, solo me gusta. Entonces, creo que no te podría definir, o sea, mi obra, solo te podría decir que puedo ser experimental o puedo ser bastante académico o puedo ser surrealista, o puedo ser impresionista, expresionista. O sea, creo que todo al final de cuentas eso va como ayudando a hacer cosas nuevas cada vez. Claro. Entonces, no tengo una definición para mi obra. Pero, por ejemplo, vamos, si tocaras y tu arte, no sé, quisieran la presentación y con ustedes, Omar, el pintor, o sea, ¿cómo yo podría presentarte a ti? O sea, por ejemplo, con Santa Pinta y con Armando Riex, pues, mural social Armando y Santa Pinta, también como mural, pero también hace cosas de graffiti. O sea, como que ahí se ve, ¿no? Ah, ok, ¿cómo puedes presentarme a mí? No mi obra, sino yo Sí, como a artista. ti. Pues yo podría presentarme como artista, como pintor, como ilustrador, como muralista, como como no sé, dibujante. No, creo que no hay otra definición para mí más que esas, en las facetas que las que he experimentado hasta este momento de mi vida. Tal vez adelante a lo mejor sea ceramista o escultor o no sé, animador. Ándale. O sea, depende, o sea, es Bailarín bailarín de ¿cómo se llama? Del que baila en el Zócalo. Ay, Dios mío,
De danzón. De danzón. De salsa. De salsa. Salsa ya Sí. te gusta, pero el danzón. Ah, sí, claro. Sí, sí, el danzón. Ajá. Oye, Omar, y bueno, en esta parte, hace ratito nos hablaste de obras. Dijiste, pues para mí estas obras serían como, a ver, platícame de esas obras. ¿Qué es lo que para ti son como que los puntos claves de lo que haces? Porque te dijiste, si me dijeran de mis obras cuáles son, pues yo diría que son estas las más rescatables. Obviamente desde tu Sí, apreciación, sí. muy objetiva y Sí. así, ¿no? Pero ¿cuáles son esas obras? Así va a ver, platícanos de eso. Pues bueno, fíjate que empecé haciendo ilustración, ya cuando decidí como que empecé a romper, pues como que empecé como a separarme de la academia. La academia no se entiende como la escuela como tal, como ir a la universidad, más bien la academia es cómo te enseñan a pintar y dibujar. O sea, Sí. académicamente se refiere a tener buena técnica, como lo hacían, por ejemplo, en el Renacimiento, con las proporciones bien, o sea, bien hechas, ¿no? Entonces, con un realismo, aceptable, ¿no? Entonces, cuando yo me empecé a separar de eso, hice ilustración. Después empecé ya con aprender con más técnicas y empecé a hacer otras cosas. Entonces, luego me empecé a dar cuenta que en algún momento de mi carrera no sentía como tan lleno. O sea, hasta ahorita, o sea, sí siento como varios vacíos, ¿no? Pero tenía como esta inquietud de explorar qué sentía pintar con emociones. O sea, regresar, pues eso, al origen, ¿no? En tener como esa necesidad de expresión. Entonces, si vamos como a ese punto, digamos, hablando como desde esa perspectiva, te podría decir que mis obras más importantes para mí son las obras expresionistas, Okay. que tienen que ver, pues sí, con el expresionismo alemán, que sí estoy como bastante influenciado por eso, y como de este tipo, ¿no? Que ves aquí. Entonces, para mí, esas son como las obras más importantes. ¿Por qué? Porque estuve hablando, por lo menos en esta obra, de violencia, eh, pero no de violencia como a nivel, digamos, general, sino qué me produce a mí. Porque me pasé como 3 años leyendo mucha crónica sobre narcotráfico, sobre migración, sobre desapariciones. Entonces, todo eso al final de cuentas me deprimió bastante y a veces no podía dormir, o sea, como que traía mucho ahí y lo tuve que dejar porque ya no, sentía que no me estaba sobrepasando, Ok. ¿no? Porque realmente no puedo hacer nada, ¿no? Entonces empecé a crear como estas obras, pero a partir de cómo me sentía yo con respecto a eso. ¿Cómo lo veías, no? Ajá, ¿cómo me sentía? Porque de verlo, pues lo vemos en las redes sociales, ¿no? En las Claro. noticias, todo eso, pero más bien de sentirlo, pero desde un núcleo bastante cerrado, ¿no? Desde, digamos, de mi relación con mis familiares, con mi hija. Entonces pensar como en ellos y saber que puedo yo o alguno de ellos ser víctima de esta situación es algo que me incomodó muchísimo y es algo que todos debemos estar conscientes, ¿no? Por eso no hay que normalizarlo. Entonces, de ahí salieron estas obras. Por ejemplo, la que ves en el foro salió de eso, que sí tiene como ese tinte, pero a mí me gusta mucho usar metáforas en lo que hago. Porque, pues, primero fui ilustrador. Entonces, mucha gente me conoce como ilustrador. Y cuando tú ilustras, por ejemplo, libros, Ajá. tu ilustración no debe ser literal a lo que está diciendo las páginas que estás ilustrando, sino más bien dar tu propia, digamos, versión, ya con dibujos, de lo que te hizo imaginar, no literal, sino de lo que te hizo sentir también esas páginas. Entonces, a partir de eso, crear una imagen. Recuérdanos cómo se llama ese libro que ilustraste. Es que son varios, he ilustrado varios libros. Varios libros. Por ejemplo, ilustré uno para Editorial Naranjo, Ok. ilustré uno para el Tierra Adentro, cuando existía el Conaculta, que era como una Ok. extensión. Tierra Adentro se llama así, ajá. O sea, he ilustrado varios libros. Entonces, a partir de eso, uno se va como, digamos, como acostumbrando, como a realmente usar metáforas. Entonces a mí me sirvió muchísimo para pintar, porque antes yo quería pintar mucho realismo e hiperrealismo, porque yo creía que eso era lo único que podría valer en el arte, ¿no? Cuando estábamos dejando de lado estas partes también, que son importantísimas, y cuando ya le metes metáforas y le metes lo que has leído, entonces ya se vuelve otra cosa, ya digamos como esa preparación que tuviste previa, la materializas, y es cuando te da esas satisfacciones, o sea, que estoy seguro
que nadie me la va a comprar, pero para mí es como materialicé todo lo que sentí. Lo volví una obra. No sé si de arte, pero una obra, ¿no? Entonces con eso para mí me dijo, pues ya me quedo. Estoy bien con La que esto. acabas de decir ahorita, la que está en Foro Boca, es la de la camioneta. Hay Sí, una que se camioneta. llama Las Luciérnagas. Ujú, Ajá, la y la otra camioneta. es La Medusa. Ajá, que tiene mucha referencia al narcotráfico. Sí. Todo es totalmente al narcotráfico, ¿no? Fíjate que de esas obras hay una que está, una bolsa en una cabeza. Entonces yo un día iba a visitar a un amigo que vivía en La Huaca y iba pasando ahí por 1 de Mayo. Entonces había un terreno baldío y había una bolsa negra de basura. Entonces, cuando vi la bolsa negra, me imaginé, digo, o sea, ahí puede estar, o sea, un cuerpo, ¿no? O sea, algo así, y es una cosa espantosa que uno se imagine ya eso, ¿no? Que Ajá. ya lo des casi como un hecho, ¿no? Sí, sí. Que te cause eso. Entonces, por eso hice esa obra, porque es un terreno baldío, y entonces me puse a pensar en eso, y yo le puse la cabeza como en llamas, ¿no? Simulando como toda esta parte pues, de la guerra, ¿no? Porque es una guerra. Oye, ¿y cuántas obras tienes en esa temática? Tengo pocas, te digo que son como 10 piezas, pero ya no le seguí porque ya me estaba sobrepasando, entonces dejé de leer como todo eso, y entonces volví a retomar como las novelas, cuentos, poesía, Oye, pero a ver, no, cosas así. yo entiendo lo que me dices. Leía y me estaba sobrepasando, pintaba. Se, se logra entender que en el arte, en tu pintar, hay plasmas estas emociones, esto que sientes. Dices, yo sentí que me estaba sobrepasando. O sea, lo dices así. Sí, Ajá, o sea, lo o sea, me dices. estaba sobrepasando emocionalmente, Ajá, o sea, no, y lo porque entiendo, hay un ¿no? momento Yo, que o sea, estaba pero paranoico todo el ajá, tiempo. lo que a mí me cuesta trabajo de repente, y yo sé que muchos, este, ¿cómo, cómo hacer para parar? Pues a lo mejor van a decir, no, pues nada más dejé de hacerlo porque yo me di cuenta. Pero eso habla de un trabajo personal tuyo, Omar. Sí, claro. ¿Por qué? Porque, a ver, a lo mejor el ejemplo no esté bien, pero ¿cuántos alcohólicos no dicen, es que ya estoy perdiendo mi negocio, perdí a mi familia, voy a dejar de tomar? Pero nunca lo pueden hacer. Es que es otra cosa, es un vicio, ¿no? Y los vicios están cañones, ¿no? Pero habla de esta parte de personal, ¿no? O a lo mejor el que miente, es que Ah, esto claro. está mal, Ah, yo sé que está mal, los pero lo mitómanos, ¿no? sigue haciendo, ¿no? Sí, Entonces, eso que dices pasa también en una relación. claro, sí. Recientemente, en unos capítulos pasados, hablábamos con una psicóloga y nos hablaba de la violencia de género, ¿no? Ajá, Y decía esto, no es que llegan a justificar, llegan a normalizar la palabra que tanto has estado usando, ajá, normalizar la relación, no es que me quiere, por eso es que me habla así. ajá. Entonces, pero tú dices, me está afectando, pintas y sabes dónde parar. ¿Me explico? Sí, sí, claro. Pero Bueno, hay personas que no. sí que no. Sí, también tiene que ver con la sensibilidad, principalmente para sentir todo eso, porque a lo mejor a ti no te afectaría en nada, o sea, lo oyes y a veces se lee hasta con morbo. Ujú. Eso ya es otra cosa. Entonces cuando lees sientes porque, bueno, aquí algo muy personal. Hace años, en el 2008, cuando estaba en pleno, digamos, como preparación para dedicarme ya a ser artista, mataron a un hermano aquí. Entonces estuvo desaparecido como unos 15 días, que no lo encontrábamos, ajá. Y fue una cosa espantosa, o sea, esos 15 días. Claro, Entonces como bueno, ahí que viene a partir de eso ahora te entiendo. empatas o dices, ok, piensas en eso, ¿no? Entonces llega un momento en el que pues pensaba en mi hija, pensaba esto, bla, bla, bla. Y cuando supe cómo parar fue porque a veces me quitaba el sueño. O sea, pensar como en todo eso, en qué le podría pasar, ¿no? O esto, lo otro, estar pensando todo el tiempo cuando en realidad no puedes hacer nada. Sí, Entonces digo, sí, ¿para qué me estoy alimentando de eso cuando realmente yo no lo puedo controlar? O sea, yo no puedo hacer nada, no lo puedo controlar. Entonces, lo que puedo hacer es no fomentar como el consumo de ese material, claro. nada más. Sí, porque tú ya identificaste que no es, o sea, Sí, no te está no está haciendo bien, haciendo, ajá, ¿no? Ni para estoy ti. aportando nada realmente, Claro. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, Cuando hablamos con Juan Eduardo, el de Reguero de ajá. Cadáveres, yo le decía, bueno, ¿y cómo, o sea, no tienes temor de salir y que de repente te encuentres, oye, yo fui del que hablaste en el libro, o te vengan a buscar porque es conocido tu Sí. libro, ¿no? Y me decía, pues sí, dice, pero pues no puedo vivir todo el tiempo con miedo. Dice, no puedo salir. Dice, ay, mira que, y ay, que me está viendo. Dice, pues sí, dice, sé que a lo mejor hay personas y pues eso siempre va a estar, pero pues yo no puedo.
Entonces simplemente Sí, cambiar esa forma, ¿no? Él lo cambió así, digo, no, pues sí está bien, es cierto, porque si tiene miedo, no va a pasar, y si no tiene miedo, tampoco va a pasar. Lo que va a pasar con miedo, sin miedo, ¿no? sí, claro, es como, por ejemplo, como Sergio González, ¿no? Es este periodista, cronista, que fue amigo de Bolaño. Entonces, este cuate, pues ahí lo secuestraron, o sea, lo amenazaron de muerte y todo, pero él siguió escribiendo, y hasta hubo un libro que lo censuraron, que mucho tiempo, si más no recuerdo, creo que se llamaba Hueso en el Desierto, el libro que censuraron. O sea, que hablaba, pues, de las muertas de Juárez y un montón de cosas, y también hablaba del narcotráfico. Entonces, ese libro, yo no sabía, pero estuvo censurado en el sexenio de Calderón. Entonces, este Sergio González justamente también decía eso, o sea, que el tipo lo torturaron y quedó mal de una pierna. No, entonces, pues luego se murió, o sea, por esas secuelas que dejó ese secuestro, ¿no? Entonces también él decía eso, que pues en algún momento a todos nos toca, ¿no? Entonces gente muy comprometida, Claro. ¿no? Fue un gran cronista, el Sergio González, ¿no? Y ahí es ahí porque de repente, bueno, tocas este tema social, ¿no? Que nos atañe a todo en nuestra localidad. Otro tema que hayas tocado así, que tenga que ver con lo social, o ya de ahí te fuiste a tu tema, a tu obra, a lo que tú Pues eres. mira, con respecto al narcotráfico toqué justo como ese tema de la violencia y de ahí se generaron como otros temas como las desapariciones. Entonces hice unas intervenciones sobre desapariciones. De hecho, una vez fui a Jalapa, me invitaron a una galería e hice como un mural simbólico sobre papel, así grande, sobre un desaparecido. Entonces lo pegamos, fue como realmente como una ceremonia, ¿no? Ok, En donde prendimos veladoras y fueron 3 personas. O sea, era yo, otras 2 personas y se acabó. O sea, hicimos como eso, pusimos flores y todo era muy simbólico. Digo que a mí me gustan las metáforas. Entonces era una persona que estaba atada de manos hincada, digamos, sin camisa, con un short, descalzo, que estaba con las manos atrás, hincada. No tenía cabeza, pero de la cabeza le salían flores. Pero las flores eran tulipanes de estos que crecen en los ranchos. No los tulipanes esos holandeses, sino los que crecen en ranchos, los mexicanos. ¿Por qué? Porque para mí esos tulipanes representan mucho lo que es la muerte. Y es una forma de ofrenda. En mi pueblo, cuando alguien se muere, llevan esas flores. Entonces me recuerda mucho a mi abuela, que ya murió, que vivía en el rancho. Entonces para mí es todo eso, todo era es muy mucha significativo, ¿no? simbología. Ajá. Ujú. E hice todo eso, hice justo la imagen pues con esta gráfica, digamos, con las veladoras, de estas de vaso y esos tulipanes, ¿no? Entonces, pues a fin de cuentas la obra era todo, no solo la imagen, era todo. Cuando dices que había solo tres, de repente volvemos a esta parte de cómo se nos educa, ¿no? De Ujú. las multitudes, las cantidades. Alguien, bueno, hay muchos que han dicho, ¿no? Si lo que yo hago impacta la vida de uno, ya soy una persona exitosa, ¿no? Si lo que yo hago impacta la vida de una persona, es lo que estoy haciendo está bien, ¿no? Ujú. Y hago el paréntesis por lo que decías, que son dos, nada más éramos tres, ¿no? Sí. Siempre en ese tipo de expresiones, no hay mucho eco a nuestro alrededor o las personas, ¿no? Es por el miedo. Ujú. Ajá. Digo, el miedo es una forma de control pues sistemático, ¿no? Y eso es una realidad, hay que aceptarlo, ¿no? Entonces, o sea, también no te creas, es complicado alzar la voz, porque pues sabes lo que te puede esperar. Y pues, si Sí, tienes familia, pues dices, pues, o sea, no quiero ser el valiente, prefiero ser prudente, que es claro. diferente, ¿no? Entonces, pero pues yo creo que es eso, solo el miedo, ¿no? Que nos han inculcado desde hace muchos años. Y ahorita que tocaste otra vez el tema de las galerías, bueno, ya al inicio, al intermedio nos dijiste algo sobre cómo te sientes, pero ¿cómo es estar en ese mundillo para ti? Dicen los españoles, en ese mundillo, ¿cómo te sientes el trabajar? Porque de repente yo siempre hago la comparación, ¿no? El músico de orquesta Ajá. y el músico del pueblo, ¿no? Pues el de orquesta, pues no, hombre, Sí. es como que anda acá y el del pueblo, pues no, entonces nomás le enseñó el abuelito, el papá y le pasaron, ¿no? Ajá. ¿Cómo llevas ese tema, ¿no? Cuando te codejas así pues con pintores de, pues no sé cómo decirlo, dijiste academia, de escuela, podría ser. Ajá. ¿Cómo? Pues mira, fíjate que
Hace muchos años hicieron una exposición aquí en Veracruz, se llaman de artistas emergentes, en el cual me invitaron y creo que de aquí de Veracruz éramos como cuatro nada más, todos los demás eran de Jalapa, venían de la mayoría de la facultad. Entonces eso me dio como también pues como esta confianza de decir que tu arte puede trascender siempre y cuando lo hagas con una convicción primero, y la otra es que cuando lo hagas también con una preparación intelectual, ¿no? Y que tengas que sentirla también con esto, porque con el corazón, pues tienes que sentir eso, ¿no? Claro. Pero cuando tienes la preparación intelectual, pues lo vas moldeando y vas haciendo cosas interesantes. Sí, sí. Entonces, creo que para mí exponer con gente así me ha ayudado bastante, me ha dado como bastante confianza y ya yo he seguido como, ok, también he aprendido, uno aprende de ver obras de otros artistas. Entonces, es como seguir también esta otra forma de aprendizaje, de lo que te decía al principio, ¿no? De que todos los aprendizajes son válidos. O sea, porque no solo es el de la escuela. Entonces yo creo que tiene que ver más con un ego, lo que me decías de los músicos, Ujú. un ego, ¿no? En los pintores también pasa eso. Digo, afortunadamente a mí no me ha ido mal en ese sentido, ¿no? Pero he aprendido mucho y la verdad es que ha sido buena experiencia exponer con otra gente, ¿no? Porque sí te motiva, ¿no? A ser mejor técnicamente también, ¿no? Y pues digamos que también conceptualmente también te exiges más y no te quedas como que exponiendo con lo primero que se te ocurre, ¿no? Como que le das la vuelta al tema y cuando tienes una imagen le das la vuelta a la imagen y entonces buscas eso no sé qué, que no se debe perder, pero que te mantiene ahí interesado en hacer algo, si no nuevo, pero en hacer algo meramente no convencional. Eso es lo que... Veracruz para desarrollarte como pintor. Tú ya me hablaste mucho de tu identidad, o sea, esta parte es muy importante en ti, ¿no? Hablas de cuando mencionaste las flores, recuerdas tu pueblo, o sea, siempre esa parte de tu identidad, creo que tu obra tiene que ver con eso, ¿no? Ujú. De ser, sabes de dónde eres, ¿no? Y sabes para dónde vas. Pero ¿tú crees que Veracruz es así como cuando hablan de teatro, que no, pues es que en Veracruz el teatro no, entonces tiene que ser en México, ¿no? Sí. O sea, en este caso la pintura, ¿crees que es un lugar propicio? ¿O tú piensas en otros lugares aparte de Veracruz? No, yo creo que en Veracruz hay muchísimo, o sea, muchísimo talento. He visto como nuevos pintores, ¿no? Que van ahí aprendiendo también. Y yo creo que viene una generación de pintores que van a hacer cosas justo no convencionales, porque cuando pensamos en arte en Veracruz, lo primero que pensamos, o sea, porque yo he platicado con gente de fuera, e identifican mucho, por ejemplo, pintar peces, ¿no? O la isla de sacrificios, ¿no? O cosas que tengan que ver todo con el mar. Cuando, pues no solo es eso, hay gente que está haciendo otras cosas. Claro, claro. Entonces, yo creo que Veracruz sí tiene bastante talento. Te digo, viene una generación muy fuerte de artistas. Lo único que yo considero es que también hay que prepararse con esto, no solo con esto, ¿no? Porque es que es muy importante, porque te da como esta capacidad para reflexionar, para ser crítico y para justo encontrar esta parte que te digo que uno busca, que te lo va a dar cuando estás preparado, en ambos sentidos. Porque a lo mejor puedes tener técnica, pero si no te da la cabeza, a lo mejor no puedes hacer que algo trascienda de tu obra, Sí, ¿no? sí, Entonces sí. eso es importante. Y no me refiero a que hagas cosas bonitas estéticamente hablando, ¿no? O aceptablemente hablando de esa estética, sino me refiero a que haya un arte puro, o sea, que sea genuino, que no sea algo de lo que ya hemos visto todo el tiempo. Creo que hay que romper con esos esquemas, ¿no? Sobre Sí, los sí, temas que sí. se pintan de Veracruz. Claro, sí, exacto, porque de fuera nos ven de cierta manera, ¿no? O sea, tiene una percepción sobre ciertas cosas, Ujú. cuando no es así. ¿Cuánto tiempo puedes decir que tú realizas una obra? ¿Eso lo mides? O, digo, ya me dijiste a lo largo del capítulo que eres muy libre en eso, ¿no? Ujú. Pero cuando trabajas en una obra, ¿determinas un tiempo? ¿O es como va saliendo? ¿O Híjole, todo es muy diferente? ¿No es- tienes ahí algo establecido?
No, todo es diferente, no hay un tiempo determinado, a menos que sea un encargo en el que yo me Sí. comprometo a entregarlo, digamos, en 4 meses, pues con esos 4 meses pues, estoy sobre esa obra, ¿no? Obviamente no pinto, no me enfoco en una sola obra, pinto varias cosas a la vez, Ok. porque yo me aburro muy fácil, así como de todo, entonces sí busco como ese equilibrio entre que me interesa una cosa, luego otra, así, entonces por eso pinto como 4 o 5 obras al mismo tiempo. Pero hay obras en las que me enfoco mucho y me gusta tanto que estoy y la termino en un mes. Pero a lo mejor hay obras que me gustan mucho, pero que necesito que le cambio cosas y demás, y luego me tardo un año o dos. Entonces es como muy variado eso. O sea, te digo, a Ok. menos que sean obras por Encargo. encargo, ¿no? Pero esa forma de pintar varias obras a la vez es personal, Yo creo que muchos lo hacen. ¿sí? Ajá, sí, sí, yo creo que muchos lo hacen. Que sí funciona. Sí Nada más funciona. que debes estar como pues bastante concentrado. Y te digo, tener esa disciplina, ¿no? Pues de pintar diario. Porque pues, no puedes pintar cada 15 días. Ok. ¿No? Entonces, pues te digo, ser artista es un compromiso, no es Sí, solo jugar a, a ser artista. Es un compromiso contigo. sí, sí. Porque sí es una forma de vida. Sí, 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 no, pues tú vives de eso, ¿no? Y cuando vas a las exposiciones, eres como los filmmakers o como los fotógrafos. Ah, esa foto está chueca, le faltó luz. Así eres con las obras. No, o cuando vas a ver los conciertos y sacas el afinador tan Ajá, desafinado. sí. ¿Cómo eres tú como pintor en esa parte cuando vas a las exposiciones? Pues, O nada más aprecias. ya realmente le voy por bocadillos. No, fíjate que sí, sí me fijo en muchas Sí, cosas, en muchos errores que cometieron, como en cuestiones de composición o de color, incluso me fijo en los marcos, o sea, yo soy bastante fijado en eso, más que en la obra en sí, en los marcos, porque yo soy bien metido en eso, o sea, a mí sí me gusta que mi obra marcada esté así, impecable, que el ok, marco esté súper liso, bien pintado, todo. Son como detallitos, pero que siento que son muy importantes porque le dan pues una presentación a tu obra, ¿no? claro. Digo, no lo comento como con la gente, ¿no? Solo es como, siempre, oye, ¿qué te parece esto? Pues sí le digo, oye, está padre, pero pues la verdad es que siento que a lo mejor como que pudiste haber hecho esto aquí, ¿no? Y ya, o sea, pero es un comentario así normal, o Sí, sea, sí, sí. nada así de que tienes que hacer esto, ¿no? Está terrible esto, ¿no? La verdad estoy bien relajado, o sea, no me gusta como, no me meto como así de, no, prefiero la paz, ¿no? No es tener control. Claro, claro. Sí. No, pero es que hablamos que en el arte hay muchos egos, ¿no? Luego los comentarios, como dicen, te voy a dar mi opinión, ¿cómo dicen? No pedida. Mi opinión, ándale, bueno, esa es Mi humilde, sí. mi humilde opinión, ¿no? Ajá. Pero realmente nunca hay una humilde No, opinión, no, ¿no? no, no, eso es Entonces, mentira, ¿eh? en esa línea, ¿no? Sí, claro. Pero, digo, yo pregunto porque, digo, recabamos las experiencias personales, ¿no? Y nunca son iguales, ¿no? O sea, tú Ujú. ahorita lo que me estás diciendo me parece muy valorable, me parece una experiencia de vida muy real. O sea, no quieres parecer, no quieres impresionar, eres. Ujú. Y entonces eso no se puede decir, eso se siente, se ve, ¿no? Estás más preocupado en lo que quieres hacer con tu obra que en lo que a los demás les parezca. Ujú, Y claro, sí. entonces eso en el arte luego se pierde, ¿no? Sí, Porque entonces yo compongo para qué, o yo escribo para qué. sí, Y entonces, claro, también ahí entra esta parte donde cada quien fluye en eso, ¿no? sí, Porque también están los que hacen, dicen, no, pues yo voy a hacer esto porque aquí me está generando. Y ellos fluyen ahí. sí. Y es válido. Y es Sí, válido, claro. O claro, sea, al es final de válido. cuentas, mira, pues cada quien maneja su obra como quiera. O sea, no tengo ni la autoridad, digamos, para decir, tú tienes que ser así porque porque a mí me funciona así. Pero pues, hay gente que dice, güey, pues es tu rollo, ¿no? O sea, yo lo voy a Claro. hacer así y está bien. O sea, no sé, por ejemplo, eh, te podría decir que yo hago ilustración porque la verdad es que es lo que más vendo, ¿no? Pero si alguien me dice, es que haces ilustración y eso es comercial, no sé qué, y yo le digo, pues es tu problema. O sea, no el mío, yo lo hago porque me gusta para empezar, porque soy bueno haciendo ilustración, y porque también, em, ¿cómo te explico? Pues me la pagan bien, ¿no? Y aparte porque mi contexto, pues es que yo tengo que pagar muchas cosas. Claro. No, 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 Entonces, sí, sí. entonces digo, Eso es. entonces a veces estoy como, me quisiera ser como sarcástico y decirle, pues perdón por no complacerte, ¿no? Sí, no. O Ajá, sea, sí, sí, no, porque también eso es importante, ¿no? De repente en los círculos es así como que muy,
Tiene que ser todo muy cuadrado Sí, o demasiado abierto y se hace mucho y no se hace nada, ¿no? sí. Por eso es importante que tú nos compartas esta experiencia tuya, ¿no? Cómo llevas tu vida, cómo es ser un artista, ¿no? Ujú. Y bueno, agradecido por eso, ¿no? Porque nos puedas compartir. ¿Cómo ves esta parte de repente que aparece un personaje, muy posiblemente famoso puede ser, y agarra un mechón, así, como una brocha, la embarra, y de repente la deja caer en una tela blanca y le da una vuelta y salpica y todo el mundo aplaude, Ujú. ¿no? O pegan cosas en la pared o hacen cosas así, y wow, y en los mejores escenarios. ¿Qué opinas tú de eso? Pues realmente no tengo como una opinión más que, pero voy a opinar. Pues yo creo que eso es performance y yo creo que también está bien, porque te digo, si nos vamos como al lo que es, pues el origen, ¿no? Que es la expresión. Yo creo que, pues en la calle hay arte. O sea, el que ves en el semáforo haciendo malabares es arte, o sea, es mera expresión también. Entonces es un performance, pero es un arte callejero que le llaman. Pero el arte está en todos lados. O sea, el diseño gráfico también puede llegar a ser arte, ¿no? Entonces, cuando pasan este tipo de expresiones, yo veo más allá que una simple, digamos, una simple pieza de arte, o de dos dimensiones. Yo lo veo más bien como un performance, como una expresión en la que el, digamos, el ambiente que se desarrolla está hecho, la obra está hecha para ese ambiente nada más. O sea, porque si tú lo pones en el Zócalo, a lo mejor no se entiende. Entonces Claro. está pensado como para eso y yo creo que funciona. O sea, es como cuando vas al teatro. Entre cuando ves luz y todo eso, está hecho para eso, ¿no? Entonces ya la obra cobra un sentido, pero si lo presentas igual en el Zócalo a mediodía, si luces, pues no rinde como la Sí, sí, misma, claro, claro. pues no cumple con el mismo, o sea, como con la finalidad, ¿no? No cumple esa función más bien. Entonces, yo lo veo de esa manera. Y pues yo creo que toda expresión es válida. O sea, me puede gustar o no, pero pues yo Así no soy es. quien decide, te digo. O Sí, sea, el detalle es existe un que, público y un mercado también. Y sí, el contra eso yo no detalle puedo es que hacer nada, ¿no? en el gusto se tiende a decir que está mal, ¿no? Ujú. Porque si no me gusta, entonces no está bien. Y si Sí, no está bien, pues no es sinónimo de que pues no es sí, arte, ¿no? ajá, Para mí a lo mejor, pero no es así, ¿no? sí, exacto. O sea, y te digo, realmente yo creo que todos pueden tener las expresiones que quieran, ¿no? Y nosotros nos toca solo respetarlo, ¿no? Y en la música pasa lo mismo. Te pueden gustar el reggaetón o la salsa o la banda o la música vernácula o no sé. O sea, a mí me choca el bossa nova, por ejemplo, no me gusta. Pero pues es un género y si voy a una fiesta y porque no me gusta, pues no le voy a decir que la paguen. No, pues ahí está. O sea, yo como que digo, pues o sea, yo no puedo decir que eso Sí, está mal o sí. no. O sea, hay mucha gente que le gusta y está bien, como el Pero reggaetón. también el arte hace eso, Omar. Unifica y también Ajá. separa. Sí, claro, Claro, sí, sí, pero sí. tiene que ver más bien con la tolerancia que yo tenga. Ajá, O sea, nada exacto. más, ¿no? Sí, sí, porque está el que no, yo nada de eso, bueno, también es Y respetable, es ¿no? válido, Pero claro, pues sí. no, Sí, desde luego. desde su lugar. ¿Qué más sigue para ti? Pues ahorita, pues tratar de mantenerme, digamos, lúcido. No, pues fíjate que estoy haciendo una serie que posiblemente exponga en noviembre de este año en el Foro Boca, una individual, que ya habíamos hablado del año pasado. Entonces, ahorita que se quite mi desbloqueo, voy a empezar a trabajar en eso, ¿no? Y pues la trabajando en eso, también doy clases, hago murales también. La verdad es que pinto muy poco murales, yo creo que pinto como unos 4 al año, quizá. Okay. Y ¿Hay aquí en la ciudad de Veracruz sí, tuyos? ajá. ¿Cuáles? A ver, dinos, porque no nos has dicho. Pues el más famoso creo que es el que está en el Hotel Básico, ahí en Riscordines, frente Ok, a educación, no, frente a ingeniería. ok. Ajá, en el Beto Ávila pinté el edificio del IBD, el águila grandota, esa roja. Esa pinté ¿La que y está bueno, en los edificios de enfrente? ajá, sí, de la Villa Ok. Olímpica. Ahí esa. Y pues ya, entonces estoy empezando como a bocetar en eso, ¿no? Para empezar a pintar. Cuando haces murales, ya varios les he preguntado, ¿cómo trabajas? ¿Tú solo o alguien te ayuda? Pues trabajo solo regularmente. Si la pared es muy grande, entonces sí busco ayuda. No, pero siempre me aviento, si es muy grande, pues yo me aviento como de la mitad para arriba para que
no exponer pues, a los ayudantes, porque yo ya estoy acostumbrado a las alturas, Sí, pero pues, la otra gente no, y pues me da miedo que se sí, accidente, claro, ¿no? Y claro. eso mejor lo hago yo. Entonces, pero sí, sí busco ayudante cuando la pared es muy grande. Cuando es chica, pues yo me la miento solito. Ujú. Excelente. Sí. Hay un Omar que está hoy aquí con nosotros, con el que Ujú. nos acabas de platicar todo esto tan grande que haces, cómo lo expresas, cómo lo transportas por tus manos y lo proyectas en pintura. Pero hay un Omar que de repente se fastidió allá cuando estaba trabajando de Godínez. Ah, ajá. Aquel Y yo Omar, estaba ¿no? pensando, ¿qué Omar? Y Sí. estábamos allá y platicabas y decías, llegó el momento que dijiste, no es vida, Ujú. y diste este cambio, ¿no? Salto de fe, creértela, buscar tu pasión, tantos nombres le podríamos dar. Y hoy hay aquí otro Omar. ¿Qué le diría este Omar a aquel que era Godín? Pues me hubiera gustado empezar antes, ¿no? O sea, pero es que también cuando uno va creciendo, pues obviamente que es parte como natural, que tú vayas buscando pertenencia a algo. Entonces, creo que en un momento yo me siento muy desarraigado y empecé como esta nostalgia sobre donde vivía y creo que cometí como varios errores, ¿no? De a qué dedicarme, porque pues, tenía miedo también, ¿no? Entonces, al final de cuentas, no empecé tarde, pero me hubiera gustado empezar más temprano. O sea, porque nunca es tarde para empezar, Mm. pero también las capacidades físicas, pues con la edad también, ¿no? Te van abandonando un poco. Digo, no es que yo esté ahorita ya mal, no, pero yo me refiero a que a lo mejor mi etapa productiva, físicamente hablando, como por ejemplo Está chavo, la Omar, está precisión chavo. para dibujar, eso, se vaya acabando por perder la vista un poco, Claro. por la condición física también, ¿no? Porque pues realmente me estoy haciendo viejo. Esa es la realidad, ¿no? Entonces, pues no me arrepiento de haber empezado, digamos, tarde, pero me hubiera gustado, perdón, no empecé tarde, pero me hubiera gustado empezar más temprano. Creo que eso hubiera sido también Eso. bien, pero a lo mejor no hubiera hecho lo que estoy haciendo ahorita, a lo mejor me hubiera dedicado a los vicios, a ser un bohemio y a lo mejor ahorita ya ni viviera, ¿no? No sé, me hubiera metido una escopeta en la cabeza los 30, no sé, algo hubiera pasado. Pero estoy bien, qué bueno que empecé a la edad que tenía que empezar. Solo Excelente. es eso nada más. Y pues uno va evolucionando, ¿no? La evolución es constante. O sea, ya no soy el de ayer aprendí otras cosas, hoy en la mañana aprendí otras cosas. Entonces, todo el tiempo tu cabeza y tú vas evolucionando. Entonces vas viendo errores y uno se cuestiona y te pones a pensar en eso de, la regué en esto, ¿no? Pero siempre es tiempo para darse la oportunidad de no arreglar las cosas, pero de ser mejor. Con esto que nos que estamos concluyendo ya el capítulo del podcast, ¿qué más puedes complementar para aquel que de repente, aquel o aquella, porque no es propio de alguno de los sexos, que de repente se encuentra en una situación como tú, de vida, que quiere pintar? ¿Cuáles son así como que le dieras así los puntos? Ahorita ya nos dijiste, ¿no? Empezar joven, por toda esta parte de la edad y conforme. Pero si alguien de repente no sabe, chico, vamos a pensar, ¿no? Ujú. Universitario, dice, quiero dedicarme a la pintura, ¿como qué le podrías compartir desde tu experiencia como para ayudarle a que el camino no fuera tan raro en el proceso? Pues realmente, si pueden vivir con sus papás, mejor. No, es broma. Mira, es que no hay, todos los caminos son iguales. O sea, el camino es complicado, sea quien sea, va a ser complicado. O Ok, sea, y en ya lo todas las hallaron áreas, yo creo, complicado, sí, va a ser claro. complicado. Yo creo que más bien lo que uno debe hacer es prepararse emocionalmente, Prepara. Primero uno, ¿no? uno, ajá, intelectualmente, técnicamente, y también debes ser muy disciplinado, o sea, muy, muy disciplinado, porque la verdad es que el talento no es suficiente. O sea, y si tienes relaciones, mejor. O sea, Claro. relaciones con otro tipo de gente, o Hay sea, que hacer como socializar, ¿no? socializar, ajá, y porque tampoco te puedes vivir encerrado. Porque, te digo, no estamos en el siglo XVIII, o sea, donde alguien va a venir y por arte de magia va con su trabajo y te va a llevar a París o a Nueva York que expongas porque eres lo máximo. No eres un genio, no, eso no pasa. Entonces lo que tienes que hacer es tú mismo, crear estrategias para
que puedas vender tu arte, para que tú puedas vivir de eso, Así porque es. si no, ¿de qué otra cosa vas a vivir? ¿No? Entonces, yo creo que muchos abandonan eso porque no nos enseñan a creer en nosotros, a creer en nuestro propio trabajo y a creer más bien que no se puede vender, porque sí se puede vender. Y si no vendes, pues ponte a dar clases de pintura, ¿no? De dibujo, o busca trabajos que no te consuman tanto tiempo, y ahí te vas, y ahí te vas. Pero nunca hay que abandonar el quehacer de pintor, primero. Porque antes, para ser un artista, primero tienes que ser pintor. Y para ser pintor, debes ser un artesano. ¿Qué quiero decir con esto? Que debes, para hacer eso primero, un artesano y un pintor, debes conocer todas las técnicas, todas, todas, todas. Desde el acrílico, desde las técnicas más tradicionales como el óleo y la acuarela, hasta el, los marcadores acuarelables, el pastel, todo eso. Porque después, cuando tengas la capacidad para crear obra y no tengas esa preparación, no la vas a armar. Eso es lo más importante. Ya el dinero viene después, o sea, que tampoco te preocupes. Obviamente sí, o sea, pero por eso busca otros trabajitos, da clase, algo que no te Ok. absorba tanto tiempo, pero que te deje, pues, por lo menos para pagar tu renta. Sí, Y ahora sí. la comida, pues ahí vas resolviendo. No, vas cambiando por dibujo o lo que sea, ¿no? Pero sí se puede, de que se puede, se puede. Solo necesitas disciplina, mucha. Exacto. Sí, sí, no, Y no, tener no. mucha fe. Y no basta la fe, o sea, tener la convicción, ¿no? Y organizarte muy bien. Muchas gracias, eh. No, gracias a ti, Te Víctor. agradezco muchísimo porque te abras de esta manera, nos compartas. Creo que todo nace del ser. O sea, le has dado mucho peso a eso. No nos equivocamos en Educativos Podcast de que estés acá porque eso es importante. El ser humano, ¿no? La importancia de estar bien tú, de ser consciente de lo que quieres, para dónde, y de ahí partir. Y Claro. ser realista, ¿no? O sea, la vida del artista no es sencilla. ¿Quieres ser artista? Tienes que pagar un precio. Y los Sí. resultados estarán ahí, ¿no? Sí, tienes que tener casi tu alma en el diablo. Compártanos las redes, Omar. ¿Cómo Sí, te claro. encontramos? Pues fíjate que solo uso Instagram. Ok. Estoy como Omar Urbano, guión bajo, así. Ok, Y ya. Omar Urbano, guión bajo. Ujú, Nada sí, más en Instagram. sí, en Instagram, pues tengo Facebook y TikTok, pero la verdad es que solo uso más Instagram. Ahí donde subo todo mi trabajo. Ok, ahí para los que quieran ir a visitar la página. Contrataciones, Para sí. que los trabajos, encargos, clases de cara a qué edad das clases o cómo es ahí. Sí, doy clase los jueves como Shrek, de 5 a 8, en un taller que está en Boca del Río. ¿Pero manejas Y edades o es abierto a todo sí, público? manejo es a partir de los 13. Ok, Ujú. muy Sí, bien. jóvenes y adultos. Como quiera, íbamos a dejar toda la información en el podcast y bueno, muchas gracias, Omar. Muchas gracias, Víctor, a ti. Pues hasta luego. Gracias.